Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito de Chismecito, noticias del Corazu Superíndice 3N y todo lo que pasa con nuestros famosos. Hoy tenemos un video que sinceramente me ha dejado con la boca abierta y un nudo en la garganta. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman. Su, el actor turco que nos roba el aliento con cada aparición Superíndice 3N. Pero esta vez no vamos a hablar de su Superíndice 3 serie, ni de sus abdominales de infarto, ni de sus conquistas amorosas. Hoy vamos a hablar de un momento muy íntimo y emotivo que ha vivido Can, un momento que lo ha llevado a, bueno, ya lo dice el título, Can Yaman explota en llanto. Antes de que empecemos a desmenuzar esta noticia bomba, les quiero pedir un favorcito. Si son nuevos por AQ, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita, así no se pierden ninguno de nuestros videos llenos de salseo y exclusivas. Y si ya son parte de esta familia, pues ya saben, dejen su like y compartan este video con todos sus amigos y amigas que aman a Can Yaman tanto como nosotros. Vamos a darle mucho amor a este video. Y ahora sin preámbulos vamos al grano. ¿Q copyright fue lo que hizo llorar a Can Yaman? ¿Q copyright noticia esperada lo conmovió Superíndice 3 hasta las lágrimas? Bueno, la respuesta es un poco compleja de lo que parece a simple vista, a su que rense fuerte porque esto se pone interesante. Como saben, Can Yaman es un actor muy querido, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su carisma, su talento y su belleza lo han convertido en un autocopyright anticofenu Superíndice 3 meno. Pero detrás de esa imagen de chico duro y seductor, se esconde una persona sensible y profundamente conectada con sus raíces. Y es precisamente esa conexión Superíndice 3N con sus orígenes, con su familia y con su tierra, la que ha provocado esta explosión Superíndice 3N de emoción Superíndice 3N. Hace unos días se hizo pública una noticia que llevaba mucho tiempo esperando, un proyecto que significaba mucho para Ucondiéresis Copyright L a nivel personal y profesional. Se trata de la creación Superíndice 3N de una fundación Superíndice 3N Venu Copyright fica con su nombre. Su como lo oyen. Can Yaman además de ser un actor exitoso, es un hombre con un gran corazón Superíndice 3N y ha decidido utilizar su fama y su fortuna para ayudar a los necesitados. Esta fundación Superíndice 3N, que llevaru su nombre, se centraru en apoyar a os hijos Superíndice 3 venes en situación Superíndice 3N de vulnerabilidad, dándoles acceso a educación Superíndice 3N, salud y oportunidades de desarrollo. Can siempre ha manifestado su preocupación Superíndice 3N por la desigualdad social y su deseo de contribuir a crear un mundo justo y equitativo. Y ahora finalmente ha encontrado la manera de hacerlo a través copyright de esta fundación Superíndice 3N. Pero ¿por qué copyright esta noticia lo hizo llorar? Bueno, la respuesta es sencilla, porque representa la culminación Superíndice 3N de un sueño más menos la realización Superíndice 3N de un propio Superíndice 3 sito que llevaba a un más menos gestu, dos en su interior. Según fuentes cercanas al actor, Can siempre ha sentido una profunda responsabilidad social y ha estado buscando la forma de devolverle a la vida todo lo que le ha dado. Y esta fundación Superíndice 3N es su manera de hacerlo. Además la noticia de la creación Superíndice 3N de la fundación Superíndice 3N coincidió Superíndice 3 con un momento muy especial en la vida de Can. Hace poco el actor cumplió Superíndice 3 aún más menos en lugar de celebrar con una gran fiesta, decidió Superíndice 3 pasar tiempo con su familia y reflexionar sobre su vida y sus logros. Fue durante esa reflexión Superíndice 3N que se dio cuenta de lo afortunado que era y de la importancia de utilizar su posición Superíndice 3N para ayudar a los DMUS. La emoción Superíndice 3N de Can al anunciar la creación Superíndice 3N de la fundación Superíndice 3N fue palpable. En un video que compartió Superíndice 3 en sus redes sociales, se le ve con los ojos brillantes y la voz entrecortada por la emoción Superíndice 3N. Este es un día muy importante para mí, dijo. Siempre he querido hacer algo para ayudar a los más menos hijos Superíndice 3 venes que no tienen las mismas oportunidades que yo. Y ahora, gracias a esta fundación Superíndice 3N, puedo hacerlo. En el video Can también copyright N agradeció Superíndice 3 a sus fans por su apoyo incondicional. Sin ustedes nada de esto sería posible, dijo. Su amor y su apoyo me dan la fuerza para seguir adelante y para luchar por mis sueños más menos
Y es que como saben, Can tiene una legión superíndice 3n de fans en todo el mundo que lo adoran y lo apoyan en cada uno de sus proyectos. Y este proyecto sin duda, es uno de los más importantes de su vida. La reacción superíndice 3n de los fans de Can a la noticia de la creación superíndice 3n de la fundación superíndice 3n fue abrumadoramente positiva. En las redes sociales, miles de personas expresaron su admiración superíndice 3n y su apoyo al actor. Muchos fans se ofrecieron a colaborar con la Fundación Superíndice 3n como voluntarios o donando dinero. Y es que, como decíamos antes, Can tiene una conexión Superíndice 3n muy especial con sus fans y ellos lo apoyan en todo lo que hace. Pero la creación Superíndice 3n de la Fundación Superíndice 3n no es el único motivo por el que Can Yaman ha estado especialmente emotivo últimamente. También Copyright N se rumorea que el actor estuvo trabajando en un nuevo proyecto que lo conecta muy de cerca con sus raíces. Se trata de una serie de televisión Superíndice 3n que estará ambientada en su ciudad natal y que contará la historia de su familia. Aunque Can no ha confirmado ni desmentido estos rumores, muchos de sus fans están convencidos de que son ciertos. Y es que el actor siempre ha manifestado su deseo de trabajar en proyectos que le permitan mostrar la riqueza y la diversidad de la cultura turca. Y esta serie sin duda, será una oportunidad perfecta para hacerlo. Además se sabe que Can estuvo muy unido a su familia, y que le gusta pasar tiempo con ellos siempre que puede. De hecho hace poco compartió Superíndice 3 una foto en sus redes sociales en la que aparece junto a su madre y su abuela. En la foto se ve a Can abrazando a su madre y a su abuela con una sonrisa de oreja a oreja. Y es que como sabemos la familia es lo es importante para Can. Y hablando de su vida personal, también Copyright N se rumorea que Can podrá estar enamorado. Desde hace semanas, se le ha visto en compau más menos ua de una misteriosa mujer que, según algunos medios, será su nueva novia. Aunque Can ha tratado de mantener su vida privada alejada de los focos, los paparazzi han logrado captar algunas fotos de la pareja paseando por las calles de Roma. Por supuesto Can no ha confirmado ni desmentido estos rumores, pero muchos de sus fans están convencidos de que estuvo enamorado. Y es que como saben, Can es un hombre muy atractivo y es normal que tenga muchas pretendientes. Pero lo que se llama la atención Superíndice 3n es el brillo especial que tiene en los ojos últimamente. Serú el amor. Solo el tiempo lo dirá. En resumen, Can Yaman estuvo viviendo un momento muy dulce en su vida, tanto a nivel personal como profesional. La creación Superíndice 3n de su Fundación Superíndice 3n, los rumores sobre su nuevo proyecto y su posible romance lo han convertido en el centro de atención Superíndice 3n de los medios de comunicación Superíndice 3n. Y aunque el actor ha tratado de mantener un perfil bajo, es imposible evitar que su vida sea objeto de interu copyright ese público. Pero lo que acute, ese nos emociona de todo esto es la faceta solidaria de Can. Su decisión Superíndice 3n de crear una Fundación Superíndice 3n para ayudar a los más menos o hijos Superíndice 3 venes en situación Superíndice 3n de vulnerabilidad demuestra su gran coraje acute, y su compromiso con la sociedad. Y es que como decíamos antes, Can es mucho y acute, ese que un actor guapo. Es un hombre con valores y principios que es acute, dispuesto a utilizar su fama y su fortuna para hacer del mundo un lugar mejor. Y con esta hermosa noticia, llegamos al final de nuestro video de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado conociendo un poco ese sobre la vida y la obra de Can Yaman. Recuerden que Can es un ejemplo a seguir y que todos podemos hacer algo para ayudar a los ese. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden dejarme en los comentarios qué copyright les pareció acute, la noticia de la Fundación acute, N de Can Yaman y Q Copyright opinan sobre su faceta solidaria. Me encanta leer sus comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este video, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si Iwakute, N no lo han hecho. Así Iwakute me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a traerles las Iwakute, últimas noticias y chismes del mundo del spect y Akute culo. Los quiero mucho y nos vemos en el PR Iwakute, Simo V y Akute, Deo. Chao, chao. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, esperen. Que este chismecito aún no termina. Porque detrás de esas lágrimas de emoción, hay una historia aún más profunda, llena de trabajo duro, dedicación y un compromiso inquebrantable con sus ideales.
Vamos a profundizar un poco más en la creación de esta fundación y en lo que significa para Can Yaman. Primero hay que entender que esta no es una idea que surgió de la noche a la mañana. No, señores y señoras, esto es algo que Can ha estado planeando durante años. Desde sus inicios en la actuación, él siempre ha tenido presente la idea de utilizar su plataforma para hacer el bien. Recordemos que Can no proviene de una familia rica ni privilegiada. Él conoce de primera mano las dificultades que enfrentan muchos jóvenes en Turquía y en todo el mundo. Según nos cuentan allegados al actor, durante sus viajes a diferentes países para promocionar sus series y películas, Can quedaba profundamente impactado por las historias de niños y jóvenes que vivían en condiciones precarias. Él veía la falta de acceso a educación, a salud y a oportunidades como una injusticia que lo motivaba a actuar. Can siempre ha dicho que la fama y el éxito no significan nada si no se utilizan para ayudar a los demás, nos reveló una fuente cercana a su equipo. Él cree que tiene una responsabilidad moral de devolverle a la sociedad todo lo que ha recibido. Por eso, la creación de la fundación no es solo una iniciativa filantrópica, sino un reflejo de sus valores personales. Can ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en este proyecto, trabajando en conjunto con expertos en educación, salud y desarrollo social para diseñar programas que realmente tengan un impacto positivo en la vida de los jóvenes. La fundación, que aún no tiene un nombre oficial definido, se enfocará en varias áreas clave. Una de ellas es la educación, ofreciendo becas, programas de tutoría y acceso a recursos educativos a niños y jóvenes de bajos recursos. También se centrará en la salud, brindando atención médica, acceso a medicamentos y programas de prevención de enfermedades. Y por supuesto se trabajará en el desarrollo personal y profesional de los jóvenes, ofreciendo talleres, cursos de capacitación y oportunidades de empleo. Pero la ambición de Can no se detiene ahí. Él quiere que la fundación sea un catalizador para el cambio social, promoviendo la igualdad de oportunidades y luchando contra la discriminación y la exclusión. Para ello se planea trabajar en conjunto con otras organizaciones no gubernamentales, con el gobierno y con el sector privado para crear una red de apoyo integral para los jóvenes. Y volviendo a las lágrimas de Can, es importante destacar que esa emoción no solo se debe a la culminación de un sueño, sino también a la gratitud que siente hacia sus fans. Él sabe que sin el apoyo incondicional de su legión de seguidores, nada de esto sería posible. Como mencionamos antes, Can tiene una conexión muy especial con sus fans. Él los considera parte de su familia y siempre se ha mostrado agradecido por el amor y el apoyo que recibe de ellos. Por eso, la creación de la fundación también es una forma de devolverles ese cariño y de involucrarlos en un proyecto que tiene un impacto positivo en el mundo. Can siempre dice que sus fans son su mayor inspiración, nos comentó otra fuente cercana al actor. Él sabe que ellos lo admiran no solo por su talento y su belleza, sino también por sus valores y su compromiso social. Es por eso que Can ha invitado a sus fans a participar activamente en la fundación, ya sea como voluntarios, donando dinero o simplemente difundiendo el mensaje. Él quiere que la fundación sea un proyecto colectivo, en el que todos puedan aportar su granito de arena para construir un mundo mejor. Ahora bien, pasando a otros temas que están revolucionando la vida de Can Yaman, no podemos dejar de lado los rumores sobre su posible nuevo proyecto televisivo. Como ya les contamos, se dice que el actor está trabajando en una serie ambientada en su ciudad natal, que contará la historia de su familia. Aunque Can ha sido muy discreto al respecto, algunos detalles han salido a la luz gracias a filtraciones y a comentarios de personas cercanas a la producción. Se sabe que la serie estará ambientada en Estambul y que explorará la historia de la familia Yaman a lo largo de varias generaciones. La serie promete ser un drama familiar lleno de emociones, intrigas y secretos, pero también será un homenaje a la cultura turca y a la rica historia de Estambul. Se dice que Can está muy involucrado en el proyecto, no solo como actor, sino también como productor, aportando ideas y supervisando cada detalle. Y hablando de su vida personal, la pregunta que todos se hacen es, ¿está Can Yaman enamorado? Los rumores sobre su posible romance con una misteriosa mujer en Roma no han dejado de crecer en las últimas semanas. Los paparazzi han captado varias fotos de la pareja paseando por las calles de la ciudad eterna, disfrutando de cenas románticas y compartiendo momentos especiales. Aunque Can ha tratado de mantener su vida privada alejada de los focos, es evidente que está pasando por un momento muy feliz. Sus ojos brillan con una luz especial y su sonrisa es más radiante que nunca. ¿Será el amor? Solo el tiempo lo dirá.
Lo que sí es cierto es que Can Yaman está viviendo un momento muy dulce en su vida, tanto a nivel personal como profesional. La creación de su fundación, los rumores sobre su nuevo proyecto televisivo y su posible romance lo han convertido en el centro de atención de los medios de comunicación. Pero más allá del chismecito y de la farándula, lo que realmente importa es la faceta solidaria de Can y su compromiso con la sociedad. Su decisión de crear una fundación para ayudar a los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad demuestra su gran corazón y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Y para terminar este vídeo con una nota inspiradora, recordemos que todos podemos hacer algo para ayudar a los demás. No importa cuán pequeños sean nuestros actos, cada uno de ellos puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Así que sigamos el ejemplo de Can Yaman y pongamos nuestro granito de arena para construir un mundo más justo y equitativo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado conociendo un poco más sobre la vida y la obra de Can Yaman. No olviden dejarme sus comentarios y sus opiniones sobre este tema. Me encanta leerlos. Y como siempre, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, sean felices y hagan el bien. Hasta la próxima.